Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Spark Channel en un nuevo capítulo de nuestra serie La corrupción, la captura del Estado. En este capítulo queremos hacer un breve resumen sobre el diagnóstico, las causales y los efectos que la corrupción provoca en los derechos económicos, sociales y humanos de los habitantes de un país que la padecen. También hablaremos sobre los efectos que la corrupción provoca en temas tan importantes como el crecimiento económico y en especial respecto de la inversión, motor de desarrollo de todo país que, por cierto, eleva la calidad de vida de sus habitantes y permite avanzar también en la modernización del Estado. Les dejo entonces a continuación con nuestra nueva entrega en nuestra serie La corrupción, la captura del Estado. Aquí va. La corrupción tiene el potencial de obstaculizar el crecimiento y el desarrollo, destaca la OCDE en un nuevo reporte de abril del 2015. La relación negativa entre la corrupción y el crecimiento económico y desarrollo ha sido destacada por el G20 a partir de 2010. El Grupo de los 20 es el principal foro de cooperación económica internacional donde se reúnen los principales países del mundo para discutir y coordinar políticas económicas. Es un espacio para abordar desafíos globales como el cambio climático, la sostenibilidad y la pobreza, entre otros. El G20 está integrado por 19 países y la Unión Europea. Estos países representan alrededor del 85% del Producto Interno Bruto mundial, el 75% del comercio internacional y 2/3 de la población mundial. Sin embargo, la lucha contra la corrupción está siendo considerada como un elemento de la agenda de política económica internacional hace relativamente poco tiempo. En este contexto, la OCDE publicó en marzo del 2015 el informe Consecuencias de la corrupción a nivel sectorial y las implicancias para el crecimiento y el desarrollo, documento elaborado en cooperación con el Banco Mundial para alimentar la reflexión del G20 en su programa mundial contra la corrupción.
El informe analiza el impacto de la corrupción sobre 4 sectores esenciales para el crecimiento y el desarrollo, pero particularmente vulnerables a la corrupción: industrias extractivas, los servicios públicos y la infraestructura, la salud y la educación. Para cada uno de estos sectores, el estudio analiza cómo la corrupción distorsiona el desempeño del sector y las consecuencias de estas distorsiones de la sociedad en general. Además, se identifican lecciones macro, recomendaciones de política general y recomendaciones específicas para cada sector en el diseño de las estrategias de lucha contra la corrupción para promover el crecimiento. Algunas de las lecciones aprendidas son que, a pesar de que el impacto de la corrupción sigue siendo difícil de cuantificar y un análisis de la corrupción en un contexto más amplio aún es necesario, es evidente que la corrupción tiene un efecto directo en el costo de un proyecto, tanto para los sectores privado y público, así como efectos indirectos como el daño en las instituciones públicas, el menoscabo de la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y el aumento de la desigualdad social. Las recomendaciones destacan la necesidad de que los países establezcan dentro de sus prioridades medidas de anticorrupción en forma explícita como una parte de su programa de crecimiento y desarrollo. Algunas recomendaciones para cada uno de los 4 sectores cubiertos por el informe son las siguientes. En cuanto a servicios públicos e infraestructura, la lucha contra la corrupción en esta área debe dirigirse a los procesos de compra pública, pero no solo en la fase de licitación, sino a través de la totalidad del proceso de adquisición. En las primeras fases, una identificación rigurosa del proyecto y del sistema de evaluación son fundamentales para reducir el riesgo de corrupción a gran escala. Se señala también que, como la corrupción en el sector tiende a involucrar a las autoridades de toma de decisiones en varios niveles, las respuestas contra la corrupción se beneficiarían significativamente de un fortalecimiento de los sistemas formales de responsabilidad en todos los ámbitos, incluso a nivel subnacional. Los países podrían considerar utilizar controles de calidad independientes para las construcciones. Por ejemplo, grupos de expertos internacionales y proyectos realizados en marco de préstamos. En el área de las industrias extractivas, el informe señala que todas las áreas de la participación del gobierno, el diseño de políticas, la concesión de licencias, la regulación, ejecución, la participación comercial, la administración tributaria, la gestión y el gasto de los ingresos, presentan riesgos de corrupción importantes en este sector. La corrupción política es un reto importante en la lucha contra la corrupción en las industrias extractivas, que también trae consecuencias más graves. Una mayor transparencia debe ser una piedra angular de la lucha contra la corrupción en la industria extractiva. Esto debe incluir divulgación de información financiera
para las empresas involucradas en la cadena de valor extractiva, incluida la transparencia de la propiedad efectiva y de los flujos financieros. La capacidad de las agencias de control y auditoras, así como mecanismos de rendición de cuentas en los países productores, es fundamental para hacer frente a las prácticas corruptas y mejorar la detección de las actividades corruptas. Algunas buenas prácticas en esta área son el nombramiento de asesores de transacciones especiales de contratos de alto valor o la designación de oficiales de cumplimiento especiales u observadores de tales transferencias. En esta parte es interesante mencionar los informes de la ONG suiza Responsible Mining Foundation, que indican que el sector minero está expuesto a altos riesgos de corrupción. Citando el informe de la OCDE acerca de la corrupción transnacional, dicha ONG señala que 1 de cada 5 casos de soborno internacional transcurren en el sector de las industrias extractivas. En materia de salud, el informe precisa que las estrategias contra la corrupción en el sector salud podrían apoyar la creación de oficinas ciudadanas de defensa del ciudadano, defensor del pueblo y mecanismos de resolución de quejas, incluido el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en estas funciones. En cuanto a educación, se señala que las iniciativas en el sector de la educación deben abordar las prácticas corruptas que surgen durante el proceso de toma de decisiones de política o de gestión y operativas. Las decisiones de política se ven afectadas por la corrupción de diferentes maneras, incluyendo la asignación de recursos a determinadas escuelas u obras de construcción, la asignación de posiciones importantes y la regulación del sector en general. En tanto, las decisiones de gestión pueden verse afectadas por la corrupción mediante el cobro de derechos especiales por exámenes o admisiones, el favoritismo y el nepotismo en la contratación de personas, de profesores. Por último, ejemplos de corrupción en las decisiones operativas suelen incluir el inflar las cifras de matrícula con el objeto de aumentar los recursos para la escuela, la contratación de profesores sobre la base de credenciales y diplomas falsos, maestros que no enseñan todo el plan de estudios, o imponer clases particulares pagadas, o finalmente deducciones no autorizadas de los sueldos de los maestros y el soborno a las agencias de acreditación para obtener una licencia. El seguimiento de los gastos es particularmente útil en este sector para detectar y combatir la corrupción, y mecanismos adecuados debieran instalarse como las encuestas de seguimiento del gasto público y las encuestas cuantitativas de servicios prestados. Volvamos sobre los efectos perversos de la corrupción. La corrupción obstaculiza el desarrollo económico al desviar recursos públicos, distorsionar los mercados, aumentar los costos de hacer negocios y generar desconfianza en las instituciones, lo que afecta la inversión y el crecimiento. En resumen, la corrupción socava la base de una economía saludable
y el progreso social. El impacto de la corrupción en el desarrollo económico se manifiesta a través de los siguientes mecanismos. El desvío de recursos. La corrupción desvía fondos destinados a servicios públicos esenciales como salud, educación e infraestructura, reduciendo el bienestar general y aumentando la desigualdad. En materia de distorsión de los mercados, la corrupción genera inestabilidad al favorecer a algunos en detrimento de otros, lo que distorsiona la competencia y desincentiva la inversión. Además, produce el aumento de los costos de hacer negocios. La corrupción eleva los costos de hacer negocios al crear barreras burocráticas, sobornos y otros gastos no deseados. Esto repercute también en la menor inversión y el crecimiento. La corrupción reduce la inversión extranjera y doméstica, al generar un ambiente de incertidumbre y riesgo, lo que por cierto afecta el crecimiento económico. También produce la erosión de la confianza. La corrupción erosiona la confianza en las instituciones, lo que reduce la participación ciudadana y la legitimidad de los gobiernos. Por otra parte, produce un agravamiento de la desigualdad. La corrupción tiende a aumentar la brecha entre ricos y pobres al concentrar los recursos en manos de unos pocos. Todo lo anterior tiene impacto en la calidad de vida. La corrupción afecta la calidad de vida de la población al reducir la disponibilidad de servicios públicos, aumentar los precios y la inseguridad. En conclusión, la corrupción no solo afecta el crecimiento económico, sino también la calidad de vida y la igualdad social. Por lo tanto, combatir la corrupción es fundamental para lograr un desarrollo sostenible y equitativo. Analicemos ahora la corrupción y la impunidad en el marco del desarrollo en América Latina y el Caribe. Un enfoque centrado en derechos desde la perspectiva de las Naciones Unidas, documento elaborado por los consultores Gonzalo Vilán y Carmen Artigas. El documento expone las relaciones entre el crimen organizado, la exclusión social y la ingobernabilidad. Analiza la desconfianza social con motivos de la crisis de legitimidad que sufren las democracias en la región debido a la falta de transparencia pública y la corrupción. En circunstancias en que los derechos sociales, económicos y culturales consagrados jurídica y legislativamente distan de ser exigibles y realizables. El estudio analiza el índice de corrupción de Transparencia Internacional, frente al cual urgen políticas de buena gobernabilidad y anticorrupción. El incremento y recrudecimiento del crimen y la violencia impactan fuertemente sobre la función del orden público y la seguridad del Estado, ya que la función represiva de éste, como única institución legítima para aquello, requiere además de facultades y recursos y de políticas de prevención estructural que complementen la labor operativa que se realiza a través de la policía. En esta línea, la creciente informalidad de la economía y su volatilidad, el refortalecimiento del sentimiento de injusticia,
La frustración y la desconfianza social requieren de políticas públicas que no se reducen a la operatividad del sistema represivo o de control policial, sino que deben comprender el diseño y la implementación de roles de responsabilidad social del Estado. Mediante el impacto de políticas públicas que promuevan el capital social como instancia de valor productivo, de movilidad social y factor de integración, es posible restablecer los valores y códigos de convivencia que mitiguen la violencia. La relación entre el crimen y la gobernabilidad depende de la confianza o desconfianza social en la sociedad y en la democracia. El crimen organizado socava la relación entre los ciudadanos y el gobierno. La percepción de fracaso del Estado en asegurar la integridad física de las personas disminuye seriamente la confianza de los ciudadanos en la democracia. Crisis de legitimidad de la democracia por la corrupción y el crimen organizado. Hablemos sobre la crisis de legitimidad de la democracia por la corrupción y el crimen organizado. La política de los países debe expresar el compromiso del Estado con la democracia en cuanto a sistema de representación y como sistema de protección social y de promoción de la sociedad civil. Este compromiso en el ámbito en cuestión debe comprender el diseño y la implementación de mecanismos de prevención de la influencia de la corrupción y por ende del crimen organizado sobre las decisiones políticas, económicas y sociales. Analicemos ahora la corrupción en cuanto a debilidad institucional y falta de confianza. La corrupción, el tráfico de influencia y la falta de transparencia, si bien varían de un país a otro, corroen la confianza en las instituciones y debilitan el orden normativo de la sociedad, lo cual es caldo de cultivo para la violencia criminal. Cuando la corrupción adquiere un carácter sistémico, afecta la estabilidad de las instituciones democráticas, erosiona el Estado de Derecho y corroe el crecimiento económico y la competitividad. En lo que respecta a la gobernabilidad, el peso de la corrupción se traduce en pérdida de confianza en las instituciones y el debilitamiento del orden normativo a lo ancho del tejido social. También la falta de eficiencia en las políticas de gobierno o la incapacidad de la nueva gestión democrática de reducir la pobreza y la desigualdad hace que una importante cantidad de gobiernos e instituciones democráticas pierdan apoyo con motivo de la insatisfacción del desempeño de los gobiernos. La corrupción erosiona el imperio de la ley y genera un tratamiento discriminatorio entre los ciudadanos. La institucionalidad democrática debe, en consecuencia, no solo generar reglas de transparencia y probidad interna, sino también promover internacionalmente mecanismos en esa dirección. En América Latina, según los resultados de Transparencia Internacional, en un informe del año 2006, la percepción de corrupción por sector de la sociedad
afecta muy negativamente a los partidos políticos y los parlamentos. El autor David Torres Pachas relata que, según Verdugo, la corrupción es un fenómeno poliédrico en sus manifestaciones y plural en sus consecuencias. Así explica que se trata de un problema que afecta distintos ámbitos de la sociedad. En principio, añade, se puede distinguir efectos políticos, económicos y sobre los derechos humanos. Los efectos políticos de la corrupción son señalados en el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, según el cual dicho fenómeno puede deslegitimar a los estados debido a la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Y es que la corrupción da prioridad a determinados intereses particulares en contra de la satisfacción del interés general, deslegitimando el sistema democrático. En esa línea también se afirma que vulnera el principio de la representación, en tanto que, por efecto de la corrupción, los funcionarios atenderán los intereses de quienes han servido como agentes de financiamiento de sus campañas políticas y no a la población a la que representan. Por otro lado, se menciona que existe una afectación en el desarrollo del país y sus instituciones, pues la corrupción afecta a las relaciones y transacciones comerciales y tiene impacto en el diseño y ejecución de las políticas económicas. Pero la corrupción también afecta el crecimiento económico, al producir distorsiones en factores como el gasto público y la inversión nacional o extranjera. En el caso del gasto público, ocasiona que se dirijan fondos públicos para la realización de proyectos innecesarios, mientras que perjudica a la inversión al provocar el alejamiento de capitales nacionales y extranjeros que se ven afectados por la falta de competencia en los mercados, pues ocasiona que se favorezca al inversionista que puede pagar un soborno para ser beneficiado con un contrato estatal. Lo anterior genera monopolios en las adjudicaciones públicas ante la falta de control y supervisión por parte de los funcionarios corruptos, a lo que se suman los sobreprecios y el ingreso de dinero opaco que alienta una economía paralela y sumergida. La corrupción también constituye un obstáculo para el pleno ejercicio de derechos humanos. Tanto la Convención Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa de 1999 como la Convención de la Unión Africana para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción del año 2003 mencionan que existe una afectación indirecta, pero también que la corrupción constituye un obstáculo para el pleno ejercicio de derechos humanos, en particular los de naturaleza económica, social y cultural. En diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe Corrupción y Derechos Humanos, en el cual se señala que los actos de corrupción pueden configurar violaciones de derechos humanos y, por otro lado, las distintas manifestaciones del fenómeno de la corrupción pueden afectar el goce y ejercicio de los derechos humanos. Así, la corrupción constituirá una violación de derechos humanos ante
incumplimiento de obligaciones internacionales atribuibles al Estado, mientras que por otro lado también constituye el contexto en el cual se presenta, facilita o promueve la afectación de derechos humanos. En esa línea se afirma, por ejemplo, que la corrupción disminuye la calidad de los servicios públicos, dificultando el acceso al ejercicio de ciertos derechos. De esta forma, uno de los principales derechos afectados será el de igualdad, no solo en el acceso, sino también en tanto que se privilegian a ciertos grupos que se ciñen a conductas de corrupción. Asimismo, en los casos de la concepción de obras públicas, la reducción de la calidad de los materiales puede poner en peligro la vida de las personas que construyen la obra, así como a las personas que deberían verse beneficiadas por ellas. Sin duda que estos no son los únicos efectos de la corrupción. Existen además afectaciones diferenciadas a grupos históricamente discriminados, tales como las personas en situación de pobreza, las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas migrantes y las personas privadas de libertad. Y afecta de forma especialmente profunda a quienes son objeto de trata y tráfico de personas, como los migrantes, niñas, niños y mujeres. En el caso de las mujeres, por ejemplo, esos impactos diferenciados consisten en que estarían más expuestas a actos de corrupción pública por los estereotipos de género que las asocian con el cuidado, salud y educación de menores de edad al interior de la familia. Y también en el hecho de que generalmente el precio que se les exige a cambio de determinada decisión pública estaría vinculado con la práctica de actos de contenido sexual. Otros efectos diferenciados son los que se presentan en el ámbito del cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, cuando se alteran datos científicos en informes ecológicos a través de pactos corruptos, lo cual distorsiona cualquier política climática estatal, o en el de la cultura cuando no se protege la propiedad intelectual, lo que obstaculiza los aportes en términos de innovación. La corrupción como forma de asignación de recursos públicos a fines distintos del bien común pasa a constituirse en una forma grave de afectación y violación de los derechos humanos. El octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento del delincuente de 1990 señala sobre la corrupción en los gobiernos que esta forma de corrupción es universal y que tiene efectos perjudiciales en las economías de todos los países, pero particularmente en las de los países en desarrollo. En lo que se refiere a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, el informe señala que existen dos tipos de acciones que merece la pena considerar. En primer lugar, las acciones preventivas, incluyendo todas las medidas políticas, económicas, legislativas y administrativas que tengan como objetivo la eliminación de todas las prácticas y procesos que conducen a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en segundo lugar,
medidas represivas y o reparadoras que tengan como objetivo la condena de las violaciones que se hayan cometido, aplicando sanciones tales como la restitución, la indemnización, la compensación o el reintegro. En todo este contexto se mencionan las siguientes propuestas de solución para el combate contra la corrupción. En primer lugar, consagrar el derecho a la buena administración. Segundo, establecer la exclusividad en el ejercicio de la función pública. Tercero, impulsar la articulación de una administración pública eficiente, ágil y descentralizada a través del establecimiento de un cuerpo funcionarial del Estado. Cuarto, se postula modernizar el sistema del personal de la administración del Estado. En quinto lugar, elevar los estándares de control e integridad en los gobiernos regionales, municipales y corporaciones municipales. Sexto, fortalecer las capacidades institucionales del nivel central, regional y municipal. Por último, aumentar la formación y generación de conocimiento anticorrupción a través del Centro de Estudios de la Administración del Estado. Analicemos a continuación brevemente un artículo muy interesante titulado Enfrentando la desigualdad y la corrupción, Agencia, Empoderamiento y Desarrollo Democrático del académico de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, David Crockett. El trabajo de Crockett identifica 4 temas que considera deberían ser más prominentes en el enfoque de las capacidades para el desarrollo internacional y la reflexión ética respecto de los fines, medios y procesos del desarrollo. Se refiere así a la desigualdad de poder, a la agencia y el empoderamiento, a la democracia y desarrollo y a la corrupción. El autor plantea la siguiente interrogante. ¿Cuáles son los temas que el enfoque de las capacidades y la ética del desarrollo deberían enfatizar y vincular en los años venideros? Afirma que los problemas apremiantes que han de tratarse están los ya mencionados: desigualdad de poder, agencia y empoderamiento, democracia y desarrollo, corrupción. Nos referiremos al tercero, democracia y desarrollo. El desarrollo y la democracia han de ser integrados en la teoría y la práctica del desarrollo en todos los niveles. Muchos de los expertos en ética y profesionales han argumentado que los ciudadanos afectados por proyectos de desarrollo local deberían tener un rol en la etapa de decisiones en todas las fases de esos proyectos, a través de la consulta ciudadana. Estas fases incluyen la identificación de necesidades, la deliberación sobre fines y medios, el monitoreo y la evaluación. Afirma que las personas tienen un derecho a ejercer su agencia y a ayudar a determinar y modificar las políticas bajo las cuales viven. El hacer esto da a los participantes una sensación de que son agentes respetados
y que ellos poseen sus proyectos. Una consecuencia es que la democracia local, especialmente cuando es inclusiva y provee una oportunidad a las voces que están marginadas a no ser oídas, reduce el peligro del apresamiento de las élites y contribuye a la durabilidad de un proyecto de desarrollo. Afirma que algunos importantes ejemplos incluyen el presupuesto municipal participativo, pero afirma que la democracia no es suficiente. Señala que cada vez más estudiosos defienden y también profesionales están reconociendo que la democracia local debe ser apoyada y al mismo tiempo ha de apoyar a la democracia nacional. Incluso sostiene que las instituciones más innovadoras de democracia local pueden llegar a ser administradas, socavadas o capturadas por poderosas élites económicas, éticas, políticas y religiosas. La democracia, dice, en todos los niveles requiere un desarrollo equitativo y un desarrollo durable y centrado en el ser humano. Una democracia amplia y profunda que haga una diferencia. La palabra corrupción, recordemos, significa el abuso de la confianza pública con fines privados. Es un fenómeno moral, aunque haya dinero involucrado en la gran mayoría de los casos, en que se utiliza un cargo público para el beneficio de uno o más individuos en vez del interés nacional. La corrupción puede existir independientemente del beneficio financiero. Es universal y adquiere diversas formas. De acuerdo con el profesor Robert Kitgard de la Universidad de Harvard, existen varias definiciones de corrupción, pero puede decirse simplemente que la corrupción es el abuso de un cargo con fines personales. Este cargo, dice el profesor Kitgard, puede ser público o privado, pero la corrupción es considerada normalmente como un fenómeno público. Lo anterior remarca una vez más lo que ya hemos dicho en capítulos anteriores, en cuanto a que la filosofía detrás del concepto de ciudades inteligentes, donde la voz de los ciudadanos es fundamental si se quiere mejorar la calidad de sus vidas, cuidar el ambiente e integrar tecnología, es fundamental y es la prioridad. Las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales dan derecho a los ciudadanos a remedios por el daño que se les ha causado. Desde el punto de vista de la legislación nacional, tales violaciones son delitos y están sujetas a dos tipos de sanciones: represivas y compensatorias. Bajo su obligación garantizada, el Estado tiene que suministrar el marco legal necesario para salvaguardar el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Los estados en general, tanto como el resto de los sujetos de derecho, deben cesar de otorgar únicamente un valor programático a los derechos económicos, sociales y culturales. La mejor manera de lograr esto es incorporar las normas legales internacionales
a la legislación nacional, para que éstas puedan ser invocadas ante las autoridades judiciales y tribunales de justicia nacionales. La responsabilidad del Estado es clara cuando las violaciones resultan del mal funcionamiento de los servicios públicos, sea cual sea la causa. El Estado no puede invocar ni su propia legislación, ni la incompetencia o desobediencia de sus agentes para exonerarse de su responsabilidad, sean acciones gubernamentales o puramente administrativas. Patricio Orellana, en un artículo titulado Chile, un país de corrupción oculta, plantea que hay varios factores que permiten que numerosos casos de corrupción queden cubiertos por un manto de opacidad que deja a los corruptos en la impunidad. Algunos de estos factores o mecanismos serían la complejidad de las tramas, el transcurso del tiempo, el formalismo legal, la salida temporal de la escena, la irresponsabilidad jerárquica, la eliminación de testigos, las maniobras de reestructuración, la falsificación de pruebas, la jurisprudencia voluble, la opacidad burocrática, la levedad de las sanciones o la premiación incluso de los involucrados. Abordemos la última, la premiación de los involucrados. El autor Orellana señala que parece increíble reconocer que muchos de los personeros involucrados de una u otra forma en actos de corrupción son premiados por sus partidos o por las autoridades políticas. Así, por ejemplo, siendo nombrados embajadores o presidentes de empresas del Estado. Luego, se refiere a la justificación moral. Señala que la corrupción es una ideología tan fuerte que hasta pretende encontrar justificaciones morales, que no se expresan públicamente, que existen a sotto voce, es decir, en voz baja, en secreto. Así dice, es evidente que los partidos de gobierno justifican la corrupción como el único medio de obtener fondos para sus campañas electorales, mientras que los partidos de derecha tienen asegurada una inmensa cuantía de recursos por parte de los empresarios. De esta manera, finaliza, se llega a sostener la paradoja de que la corrupción es la única garantía para mantener la actual democracia. Sin embargo, lo preocupante es que la corrupción existe en Chile y asume características mucho más intrincadas y complejas como las que se describen en esta nota. Esta forma de eludir la responsabilidad en los delitos de corrupción generalmente se presentan combinadas en intrincadas relaciones y son utilizadas por la clase política en su conjunto, tanto por políticos de gobierno como de oposición, así como por la alta burocracia civil, por los directivos de la administración central y también por los de las municipalidades y empresas estatales. La tesis doctoral ¿es la corrupción un obstáculo al desarrollo y al crecimiento económico? De Laura Alcaide
Sugasa. En cuanto a las causas, dice Laura, en la medida en que gran parte de la corrupción pública deriva de la intervención del gobierno en la economía, todas las actuaciones encaminadas a fortalecer las instituciones estatales o a la liberación, estabilización, desregulación y privatización pueden reducir drásticamente las oportunidades de los buscadores de rentas y las posibilidades de arbitrariedad. Se observa que cuando las regulaciones gubernamentales son invasoras y los funcionarios públicos gozan de gran discrecionalidad para aplicarlas, los ciudadanos están más dispuestos a ofrecerles sobornos para evitar la aplicación de las reglas, mientras que los funcionarios caen temporalmente en la tentación de incurrir en cohechos. Hablando de la corrupción y la captura del Estado, Laura menciona que en años recientes se ha comenzado a discutir de forma más precisa un concepto conocido desde hace mucho tiempo: la captura del Estado por individuos, empresas o grupos privados que aprovechan sus influencias, amistades o asociaciones ilícitas para obtener favores especiales o facilitar acciones no autorizadas a otros particulares. En este punto, lo cierto es que la captura del Estado por parte de empresas es el esfuerzo de algunas entidades privadas en formar y definir las políticas, la legislación, las regulaciones del Estado para obtener así alguna ventaja especial. Para ello, es necesaria la existencia de una colusión especial con funcionarios, legisladores o políticos que reciben por su parte ganancias ilícitas o participan de los beneficios de aquellas firmas o grupos de empresas. Esta manera de utilizar las instituciones del Estado es compleja. Y verdaderamente se trata de un continuo que va desde la gestión lícita de posicionarse ante las autoridades a través de representantes democráticos, lobistas y el cabildeo corporativo bajo el control de la ley, hasta el otro extremo, de la influencia absoluta, la limitación de la competencia interna y externa, y la creación de privilegios y prebendas a cambio de pagos ocultos. En medio de esos extremos se conoce una gran gama y grados diferentes en la gestión de influencias. La corrupción tradicional se ocupa de cambiar la aplicación de leyes y reglamentos existentes, mientras que la captura del Estado busca afectar la formación de las leyes y tiende a influir los cambios para que sean convenientes a intereses y grupos. A cambio de ello, se desvían recursos de dinero hacia los actores políticos que facilitan o promueven esos cambios. En todo caso, el grado de discrecionalidad y el poder del agente público sigue siendo esencial. La corrupción puede definirse, recordando nuestros primeros capítulos, como el mal uso de la administración pública que se deriva de la influencia política de grupos privados y de su excesivo poder. Ya dijimos que parte de sus manifestaciones eran
la malversación, el nepotismo, el cohecho, la extorsión, el tráfico de influencias y el fraude. En Chile, la mayoría de los grandes casos de corrupción han sido denunciados por las asociaciones de funcionarios y trabajadores públicos. Ellos son los agentes estratégicos y su capacitación en ética es esencial para que efectivamente puedan controlar. Sin embargo, normalmente no han recibido ni una hora de capacitación en ética pública. Esta capacitación solo es válida si es dada a nivel universitario por entidades universitarias estatales, con una definición clara respecto de la ética de los principios y la probidad del cero absoluto. La experiencia europea y especialmente la norteamericana muestran que la capacitación en ética es fundamental. En Estados Unidos, más de 20.000 funcionarios federales cumplen esta función y ha habido un notable progreso en un país donde la corrupción fue masiva. En definitiva, la estrategia factible y exitosa ha sido administrativa. La noción convencional de corrupción describe a políticos, funcionarios o burócratas que extorsionan a personas o firmas privadas para extraer de ellos dinero o algún favor para sí, para sus parientes o amistades o para el partido político que los ubicó en la posición que permite estas maniobras. En verdad, ya sea por extorsión o por cohecho, es decir, por soborno, la imagen más común de la corrupción tiene la misma estructura. Esto ha derivado en que muchas de las acciones y políticas para disminuir o eliminar la corrupción se proponga solamente reducir el grado de discrecionalidad de las decisiones públicas. Sin embargo, una nueva manera de llevar adelante la corrupción se basa en elementos más complejos. Corrupción y desarrollo. El nivel de desarrollo de un país ejerce un efecto positivo sobre sus instituciones por dos vías. El mayor capital humano crea instituciones de mejor calidad y al mismo tiempo el mayor desarrollo y complejidad de la economía genera una demanda más exigente de las instituciones de calidad. Hablemos de la corrupción y la pobreza. La lucha contra la pobreza está íntimamente ligada a la lucha contra la corrupción, ya que tanto la corrupción es causa de la pobreza como la pobreza es causa de la corrupción. Un estado de pobreza extendida fomenta la consolidación de la corrupción. Aquellas élites que controlan los recursos públicos amplían su poder de influencia sobre los más desfavorecidos, para los cuales no hay alternativa alguna a la hora de afrontar actos corruptos. Por lo tanto, se convierte en una de las mayores barreras para un desarrollo sostenido y equitativo. Corrupción y desigualdad es otro tema interesante. La desigualdad constituye un factor que aparece asociado a las instituciones de peor calidad, por tres causas fundamentales. La desigualdad propicia la existencia de intereses más discrepantes entre los distintos grupos sociales, lo que a su vez genera conflictos
inestabilidad sociopolítica e inseguridad. También porque al existir una elevada desigualdad, puede darse que las instituciones queden capturadas por los grupos de poder. Y finalmente, la desigualdad disminuye la disposición de los agentes sociales a la acción cooperativa, base de conformación de las instituciones. A cambio, favorece el despliegue de prácticas de corrupción y de búsqueda de rentas. Hemos dicho que la corrupción afecta el crecimiento económico de los países, su competitividad, y está estrechamente ligada a la desigualdad en el reparto de la riqueza. Los países pobres o en vías de desarrollo son los que sufren con mayor intensidad este obstáculo al desarrollo. En efecto, la corrupción afecta directamente al crecimiento económico, pudiendo ser uno de sus rémoras mayores. Esta influencia la ejerce tanto de modo directo como indirecto. De modo directo, la corrupción favorece que la economía de un país se vuelva más ineficiente, encareciendo productos y servicios. La labor pública deja de lado la finalidad para la que está concebida, pasando a ser el propio enriquecimiento la primera prioridad. La corrupción también afecta al crecimiento económico de modo indirecto, influyendo sobre otros parámetros y generando un contexto político y social poco propenso al crecimiento. Así, la corrupción reduce la competitividad puesto que puede limitar el acceso al mercado. Aquellos actores que participan en la corrupción pueden obtener beneficios mayores gracias a la reducción de la competencia. La corrupción afecta la inversión, siendo la inversión clave para que los países alcancen el desarrollo. Por eso resulta de especial importancia los efectos de la corrupción en materia de inversión, la cual se ve afectada por dos vías. En primer lugar, el conjunto de la inversión se ve reducido por los mayores costos en llevarla a cabo y por la huida de la inversión extranjera ante la incertidumbre y arbitrariedad que la corrupción suscita. En segundo lugar, aparte de la reducción general, la inversión realizada con frecuencia obedece a criterios falsamente desarrollistas, centrándose por encima de lo necesario en grandes proyectos como infraestructuras que permiten todo tipo de manipulaciones para obtener grandes comisiones, y además la corrupción puede evitar que sean criterios económicos de rentabilidad lo que guíe el destino de las inversiones. La inversión tanto interna como extranjera favorece el surgimiento de condiciones de incertidumbre que no son atractivas para el capital extranjero. Perjudica la estabilidad social, marco necesario para el desarrollo, aumentando las desigualdades en la economía o atentando contra las buenas prácticas comerciales, perjudicando al final uno de los ámbitos esenciales para alcanzar el desarrollo económico. La corrupción también tiene sus efectos, sus alcances, sus consecuencias
es la apertura comercial. El comercio puede ser uno de los pilares del desarrollo. La corrupción, lamentablemente, hace a los países en desarrollo menos competitivos. El principal atractivo de sus productos en el mercado internacional pueden ser los precios, pero la corrupción aumenta artificialmente los costos de producción, incrementando los precios, los costos de gestión, de transporte, y restándoles, por tanto, competitividad versus precio. ¿Qué dicen los actores internacionales que deben luchar contra la corrupción? Lo cierto es que las instituciones internacionales comenzaron a abordar el tema de lucha contra la corrupción en la década de los 90. Existe un número de instituciones de distintos tipos que tratan el tema de la corrupción desde la perspectiva de la cooperación al desarrollo. Entre ellas se encuentran organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. También organismos internacionales como Naciones Unidas, la Comisión Europea y otras instituciones de cooperación de ámbito nacional o regional, especialmente de España, Alemania y Estados Unidos. La estrategia de los actores internacionales en la lucha contra la corrupción indica que la gran mayoría de las instituciones internacionales de relevancia en materia de lucha contra la corrupción han abordado el tema desde la década de los 90 y probablemente la primera institución en abrir líneas de trabajo duraderas en este sentido haya sido. En cuanto a las estrategias de los actores internacionales en la lucha contra la corrupción, la gran mayoría de las instituciones internacionales de relevancia en materia de lucha contra la corrupción han abordado el tema recientemente, desde la década de los 90. En 1997, con la puesta en marcha de la Convención para combatir el soborno de funcionarios públicos en las transacciones internacionales, la OCDE marca un hito de la lucha contra la corrupción. En 1998 da los pasos necesarios para atacar el problema desde el lado de la demanda con la adopción de las recomendaciones para mejorar la conducta ética del servicio público. A partir del año 1998, otras instituciones del ámbito internacional, especialmente relacionadas con la cooperación al desarrollo, incorporan la lucha contra la corrupción en sus proyectos. Desde el año 2000, la corrupción se ha convertido en una prioridad para la Unión Europea, que ha dedicado muchos medios para combatirla dentro y fuera de sus fronteras. En el ámbito latinoamericano, el BID comienza a trabajar en la lucha contra la corrupción desde su programa de modernización del Estado, creado en el año 1996 y refundado como Estrategia para la Modernización del Estado en el año 2003. Independiente de la forma a través de la cual cada institución realiza su trabajo, existe una serie de líneas que son comunes a la mayoría de las instituciones consideradas. Una es la descentralización. Algunos como el Banco Mundial, el BID y la Unión Europea fomentan activamente la descentralización administrativa y el
fortalecimiento de las administraciones locales como mecanismos de lucha contra la corrupción. En algunos casos se promueve la descentralización acompañada de la implantación de presupuestos participativos a nivel local que fomentan la transparencia y evitan la corrupción. El BID ha realizado esfuerzos hacia la descentralización administrativa y financiera del Estado, embarcado en sus programas de mejora de la gobernanza. También se menciona como línea la transparencia en las finanzas públicas. Existe consenso con respecto a la importancia de la transparencia en las finanzas públicas en la lucha contra la corrupción. Otra línea de trabajo ha sido la creación de coaliciones y apoyo a organismos de lucha contra la corrupción, que puede ser realizado de distintas maneras. Las Naciones Unidas, por ejemplo, se concentra en tejer redes, la creación de coaliciones y apoyos a organismos de lucha contra la corrupción ha sido otra línea de trabajo. Las Naciones Unidas concentra su quehacer en tejer redes en el marco de la sociedad civil, mientras que la Unión Europea no descarta el trabajo en ese ámbito, pero se concentra en el fortalecimiento de la Fiscalía General o institución análoga y los medios también de comunicación. Una cuarta línea de trabajo es la independencia y la transparencia del Poder Judicial. El Poder Judicial ocupa un papel preponderante en materia de anticorrupción. Es por ello por lo que su independencia y su funcionamiento transparente y correcto son fundamentales para que un país logre reducir la corrupción de manera exitosa y duradera. El Banco Mundial destaca la importancia de que existan reglas de juego estables, mientras que la Unión Europea propone el fortalecimiento de los poderes judicial y legislativo como posibles garantes de dichas reglas. Se ha avanzado también en otra línea que es la gobernabilidad, la estabilidad y la reforma. Se menciona que ciertas instituciones inscriben a la lucha contra la corrupción en el marco más amplio de los esfuerzos por una mejor gobernanza, por considerar a la corrupción como un problema de gobernabilidad. Al margen de todas estas instituciones que hemos mencionado, tanto los organismos de crédito como el Banco Mundial y el BID, las instituciones del ámbito internacional como la Unión Europea, las Naciones Unidas, destacan la relevancia de la estabilidad política y gobernabilidad como elementos claves en la lucha contra la corrupción. Por otro lado, y a pesar de la diversidad de enfoques sobre cómo llevarlas a cabo, todas las instituciones coinciden en la necesidad de realizar reformas institucionales adecuadas, ya que la corrupción es, entre otras cosas, un problema de la calidad de las instituciones de un determinado país. Veamos ahora algunos aspectos propicios para la corrupción. ¿Cuáles son las condicionantes de las intervenciones de la lucha contra la corrupción? Se menciona que en el ámbito de las administraciones públicas, las siguientes circunstancias crean un entorno en que la corrupción
encuentra espacio para crecer y arraigarse. Cuando los funcionarios se encuentran desmotivados por los bajos salarios con los que son remunerados, o cuando no se cuenta con los fondos materiales y equipos necesarios para cumplir con eficiencia los trabajos, o cuando no hay un sistema meritocrático de selección del personal, o no existen criterios de promoción relacionados con el desempeño, o se estima que no otorga prestigio formar parte de la administración pública. Otro elemento es que los reglamentos no son claros, son cambiantes o se conocen poco, lo que permite al funcionario una discrecionalidad arbitraria en el manejo administrativo de fondos y una falta de verificación externa eficiente. También se menciona como factor el que los procedimientos son complejos o existe un margen de discreción del funcionario para hacer más complejo el proceso. O bien faltan objetivos institucionales claramente definidos en términos de servicio hacia el usuario, que orienten la asignación presupuestaria. O bien los mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios sobre sus gestiones no se cumplen o no existen. También se menciona cuando no se implementan mecanismos para denunciar los actos de corrupción, o bien cuando existe impunidad por la falta de sanción frente a casos de corrupción. En el ámbito local, los siguientes factores facilitan la práctica de maniobras corruptas: la complejidad de los procedimientos administrativos y una excesiva burocracia, la dependencia real de las entidades públicas a un partido político, de modo que operen al margen de los mecanismos institucionales formales, la carencia de libre acceso público a la información relacionada con servicios, trámites y actos de gobierno regional, nacional o municipal. La falta de transparencia en la asignación y el uso de los recursos públicos. La ausencia de procedimientos liderados por órganos contralores que a su vez incluyan la participación de organizaciones de la sociedad civil. La falta de mecanismos que permitan a los ciudadanos exponer sus preferencias y demandas sociales. Carencia o déficit en sistemas de queja de usuarios de servicios públicos que faciliten el acceso y agilicen los procedimientos. Se menciona también la discrecionalidad e incertidumbre en el proceso de aplicación de las normas sobre percepción de ingresos por trámites o servicios brindados al público. También se encuentra en este segmento la ausencia de mecanismos que permitan un sistema meritocrático de acceso a las funciones públicas y la ausencia de un servicio civil de carrera del funcionario público, siguiendo principios de gestión por resultados. Finalmente, la ambigüedad en la asignación de las facultades a las instancias territoriales de gobierno. En relación con otros actores, para los aportantes es sumamente importante conocer las diferencias o diferentes dimensiones de la lucha contra la pobreza y contra la corrupción, en particular de los distintos actores públicos y privados del país o regiones en que se plantea intervenir,
bien en proyectos, normativas, procesos. Para ello, las evaluaciones realizadas previamente por otros aportantes pueden ser de gran utilidad. Ahora bien, conviene mantener una visión crítica y tener en cuenta que existe la posibilidad de que los diferentes actores muestren su mejor perfil y desempeño en relación con los ámbitos más cercanos a los donantes y sus evaluaciones, reservando su peor faceta para el desempeño puertas adentro. En concreto, las autoridades pueden parecer ejemplares de cara a los aportantes y estar cobijando y apadrinando conductas corruptas muy arraigadas entre las autoridades, asegurándose, por otro lado, de que las instituciones no funcionen lo suficientemente bien como para ser investigados, procesados y condenados. Detectar en qué personas o instituciones reside el liderazgo. Detectar en qué personas o instituciones recibe el liderazgo público y privado, la capacidad de acción y la voluntad de cambio es un paso elemental a la hora de plantear cualquier intervención en una sociedad, especialmente si es en el ámbito de la lucha contra la corrupción. A su vez, es necesario tener en cuenta que la corrupción puede afectar al propio proyecto e incluso que éste pueda promover o incentivar la corrupción en los lugares, instituciones o sectores relacionados con el mismo, obteniendo un resultado opuesto al deseado. Aunque la corrupción en el sector público está más extendida y ejerce un particular e inmediato impacto sobre el desarrollo y bienestar de las sociedades afectadas, también existe corrupción en el sector privado. De especial relevancia es la observancia de los ámbitos en los que el sector público y sector privado interactúan. Es necesario que los gobiernos, las administraciones públicas, el sistema judicial, la sociedad civil y el sector privado posean el conocimiento y la capacidad para trabajar de forma transparente y eficiente, y para cumplir sus distintas tareas en la contención, prevención y sanción de la corrupción. Es decir, que muestren ejemplaridad y creen y fomenten dinámicas virtuosas para el desarrollo de sus comunidades. En el ámbito del acceso a la información, un factor que facilita la corrupción es la ausencia de un efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública. Cuando el derecho es reconocido, prácticas tales como establecer amplias excepciones y reservas a su ejercicio, segmentar la información o no especificar la autoridad responsable de su prestación son habituales para dejar al derecho sin efecto.